Hola, bienvenidos a la 13ª clase del curso de ofimática. Descárguese el archivo Tarea Clase 13, disponible en la pestaña Clase 13 del aula virtual. Aquí también puede encontrar el ejercicio resuelto. En esta clase revisaremos el uso de filtros y las funciones de búsqueda de datos. Un filtro es una herramienta de Excel que permite discriminar datos que cumplen ciertas condiciones. Las filas con los contenidos excluidos se ocultan. Los filtros se aplican por columnas y se sugiere que cada columna tenga un encabezado distintivo. Para aplicar filtros, se selecciona la fila que contiene los encabezados y en Inicio, Modificar, Ordenar y Filtrar, se elige Filtro. En esta misma ubicación, también se los puede desactivar. En cada encabezado se agrega un menú desplegable donde se muestran las opciones de filtrado de cada columna. En la parte superior se tiene la opción de ordenar los datos alfabéticamente, numéricamente o por color de acuerdo al contenido de las celdas. En el centro están las opciones de filtrado según varios criterios. En la parte inferior están listados todos los contenidos de la columna. Con los checkbox junto a cada nombre se habilitan o deshabilitan los contenidos que se quieren visualizar. Para el ejemplo, solo se habilitan los reprobados. Aceptamos. Todas las filas se ocultan excepto las habilitadas en el filtro. Para borrar el filtro, se vuelve a desplegar el menú y se elige la opción respectiva. Los datos se restauran. Con estos antecedentes, resolvemos el ejercicio a partir de la pregunta 8. ¿Cuál es la calificación más alta del grupo 3? Para resolverlo, en el filtro de grupo activamos únicamente el grupo 3. Y en final, ordenamos los datos de mayor a menor. El valor buscado es 16,28. Para la pregunta 9, ¿quiénes aprobaron del grupo 9? Seleccionamos solo el grupo 9 en el filtro de grupo. Y en el filtro de condición activamos solo aprobados. Se visualizan los alumnos que cumplen las dos restricciones. Para la pregunta 10, ¿cuántos alumnos mejoraron en el segundo examen con respecto al primero? Empezamos borrando todos los filtros anteriores. Insertamos una columna auxiliar para crear un contador de quienes cumplen lo solicitado. Se puede realizar de varias maneras. En este caso, usamos una fórmula comparativa. Si la calificación del examen 2 es mayor a la del examen 1, se imprime el número 1, caso contrario, el 0. Se cuentan las veces que se repite el número 1 en la columna P. El total es 218. Para la pregunta 11, copie en una nueva página los datos de su respectivo grupo de manera que los datos se actualicen si hay cambios en la hoja Ejercicio 4. Se deben copiar los datos solo de un grupo y pegarlos con vínculo en una hoja nueva. Se agrega una hoja nueva y cambiamos el nombre a Grupo 1. En la hoja Ejercicio 4 filtramos los datos solo del Grupo 1.
Copiamos los datos, cambiamos de hoja, nos ubicamos en la celda A1 y en las opciones de pegado seleccionamos Pegado con vínculo. Verificamos con los datos del primer alumno. Comprueba 1A y total 1. Si se cambian los valores en la base original, se actualizan también en la hoja nueva. Cuando se realizan cálculos en Excel con datos filtrados, tome en cuenta lo siguiente. En el ejemplo, filtramos los datos de la columna 1 para ver solo los tipo A. Si sumamos los datos de la columna 2, el resultado esperado sería 15. Pero obtenemos un resultado diferente. Esto se debe a que los datos de B solo están ocultos. Lo mismo sucede si usamos la función contar. El valor esperado es 4. ¿Qué podríamos hacer entonces? Copiar y pegar los datos en otro lugar de la misma hoja o en una hoja nueva. Se recomienda usar el pegado de valores. Sumamos y contamos estos nuevos datos y los resultados son los esperados. También se pueden visualizar cálculos básicos de una selección de datos en la parte derecha de la barra de estado. Si son números, se muestra el promedio, recuento y suma. Si es texto, solo se mostrará el recuento. Si se copian datos y se pegan junto a otros que están filtrados, puede suceder lo siguiente. Copiamos los datos de la columna A y los pegamos junto a la columna 3. No se muestra el número 4. Pero si se quita el filtro, puede verse que está oculto. Por lo tanto, se recomienda pegar datos filtrados en la parte de abajo de la hoja o en una hoja nueva. El ejercicio 5 son datos de 596 estudiantes. En el literal A, complete la columna tipo con las palabras pública o privada según corresponda a cada universidad. Para determinar cuántas universidades están presentes en la columna C, nos ayudamos de los filtros. El filtro de la columna C muestra 5 universidades. De ellas, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central del Ecuador son públicas. El resto son privadas. Copiamos los nombres de las universidades públicas para referenciarlas en las fórmulas. En la celda E8 escribimos la función si. Como prueba lógica, comparamos si la columna universidad es alguna de las universidades públicas. Usamos la función o para realizar las dos comparaciones simultáneamente. Como valor verdadero, imprimimos la palabra pública. Y como valor falso, la palabra privada. Replicamos. Para resolver los siguientes literales usaremos filtros. El literal B. ¿Cuántos estudiantes de tercera matrícula están en una universidad pública? En el filtro de matrícula solo activamos el 3 y en el filtro tipo solo activamos pública. Seleccionamos los datos de la columna G y en el recuento obtenemos como resultado 76.
El literal C. ¿Cuántos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional toman geometría por primera vez? En primer lugar, borramos los filtros anteriores y aplicamos nuevos en universidad, asignatura y matrícula. Seleccionamos cualquier columna de los datos filtrados y en recuento tenemos 11 como respuesta. El literal D. ¿Cuántos estudiantes no pertenecen a Pichincha? Borramos los filtros previos y en el filtro de provincia de origen solo desactivamos Pichincha. Del recuento se obtiene como resultado 575. El literal E. ¿Cuántos estudiantes de segunda matrícula toman química o física? Borramos el filtro anterior. En matrícula activamos el 2 y en asignatura activamos química y física. El recuento es 87. En el archivo resuelto del aula virtual puede encontrar este ejercicio resuelto con funciones. En el ejercicio 6 se muestra una tabla con los resultados del examen de admisión a la universidad que presentaron 100 candidatos. En las primeras 4 columnas se muestra el resultado del candidato y el porcentaje de aciertos para cada una de las 3 secciones que conforman el examen: verbal, numérico y lógico. En la quinta columna se muestra el programa de estudio elegido por cada candidato: ciencias sociales o ciencias exactas. Los criterios de aceptación para cada programa son los siguientes. El candidato es aceptado a ciencias sociales si obtuvo 80% o más en las secciones verbal y lógico. Si es admitido, se le asigna el código 1. Por otro lado, el candidato es aceptado a ciencias exactas si obtuvo 80% o más en las secciones numérico y lógico. En este caso se asigna el código 2. En el literal A se debe completar la columna aceptación con el código 1, 2 o la palabra no según corresponda. 80% es el límite para todas las secciones. Lo escribimos en una celda aparte para referenciarlo, al igual que las palabras sociales y exactas. En la celda F16, con la función sí, escribimos primero el caso para ser aceptado en ciencias sociales. El candidato debe cumplir simultáneamente 3 condiciones: haber elegido ciencias sociales y haber obtenido una calificación igual o superior al 80% en las secciones verbal y lógico. Si se cumplen, se asigna el número 1. En caso contrario, verificamos si es aceptado en ciencias exactas. También debe cumplir 3 condiciones: haber elegido ciencias exactas y haber obtenido una calificación igual o superior al 80% en las secciones numérico y lógico. Si lo cumple, se asigna el código 2.
Si no cumple ninguna de las comparaciones anteriores, se escribe la palabra no. Replicamos. Para el literal B, determine el número de estudiantes aceptados en cada programa. Se cuenta en la columna F la cantidad de números 1 presentes en el caso de sociales. Y números 2 para exactas. Para el literal C, ¿cuál es el porcentaje de candidatos no aceptados en ningún programa? Contamos las veces que se repite la palabra no en la columna F. Dividimos luego para el número total de candidatos y lo presentamos en formato porcentaje. El literal D. Si el porcentaje de aprobación en cada sección es del 70%, calcule nuevamente el literal A. Como todos los cálculos están referenciados, es suficiente con cambiar el valor de la celda H15 a 70%. Todos los valores se actualizan. El ejercicio 7 es una matriz de 10 por 10 en la que debemos realizar lo siguiente. El punto 1. Llenar la tabla con las condiciones A, B y C en cada celda de forma aleatoria. Usaremos la función aleatorio-entre para generar 3 números y luego relacionarlos con el texto requerido. La función genera números enteros. El intervalo será de 0 a 2. Replicamos en toda la tabla. En celdas auxiliares, relacionamos cada número con la letra respectiva mediante la función si. El número 0 corresponde a la letra A, el 1 a la letra B y el 2 a la letra C. Replicamos en toda la tabla. Para fijar los valores, los copiamos de la matriz de la derecha y los pegamos superpuestos en la matriz izquierda. Pegamos a partir de la celda B5 con la opción de pegado de valores. Eliminamos las celdas auxiliares. El punto 2. Encuentre el porcentaje de letras A, B y C respecto al total de datos. Contamos el total de celdas llenas con la función contar A. Para contar la cantidad de cada letra usamos la función contar si con referencias absolutas y relativas. Así, la fórmula de N6 se puede replicar para B y C. El porcentaje se calcula dividiendo la cantidad de cada letra para el total. Cambiamos el formato de los resultados a porcentaje. El punto 3. Resalte las celdas con un formato distintivo para cada condición.
Aplicamos formato condicional en la matriz y resaltamos en verde las letras A, en amarillo las letras B y en rojo las letras C. El ejercicio 8 es la explicación de las funciones de búsqueda de Excel, buscar, buscar V y buscar H. Estas funciones son muy útiles para relacionar valores que se encuentran en bases de datos diferentes. Los nombres y argumentos de estas funciones están resaltados en amarillo. Para el ejemplo de la función buscar, se tienen dos tablas. En las columnas D y E se encuentran varios nombres relacionados con un color específico. Esta será la base principal. En las columnas A y B tenemos una tabla que contiene 4 nombres de la base anterior, pero la columna color está vacía. El objetivo es buscar los 4 nombres en la base principal e imprimir su respectivo color. Para utilizar las funciones de búsqueda, se debe tener al menos un campo común entre las dos bases. Insertamos en la celda B4 la función buscar. El primer argumento es el valor buscado, en el ejemplo la palabra Guadalupe. A continuación, el vector donde se buscará el valor. Fijamos. El tercer argumento es el vector con el valor a imprimir si la búsqueda es exitosa. Lo fijamos y aceptamos. El valor devuelto es el color gris. Si se replica la función hacia abajo, verificamos que se cumple para el resto de nombres. Una condición para usar la función buscar es que los valores del vector comparación estén ordenados. Si no lo están, el valor obtenido se distorsiona. Por ejemplo, repetimos la búsqueda con los valores de las columnas G y H. Son iguales a los anteriores, pero están desordenados. Insertamos la función buscar en la celda C4. Los resultados no son los esperados. Si no es posible ordenar los datos por la naturaleza del ejercicio, se pueden utilizar como alternativa a las funciones buscar V y buscar H. Buscar V realiza una búsqueda en datos listados de forma vertical. En el ejemplo, se tiene a la izquierda una libreta de calificaciones con el número de estudiante y su código de identificación. A la derecha están listados los reportes de cada nota. Se encuentran en desorden e inclusive algunos estudiantes no tienen calificación. El campo común en todos los casos es el número de identificación o ID, y las búsquedas se realizan en base a ese campo. Empezamos con la columna de nota 1. En la celda C20 se inserta la función buscar V. El primer argumento es el valor buscado, es decir, el ID. A continuación, la matriz donde se lo buscará. Para el ejemplo, los datos de las columnas I y J. Se fija. El tercer argumento es el número de columna de la matriz anterior que contiene los valores a imprimir. En este caso, la segunda. El último argumento es la coincidencia. La palabra falso hace una búsqueda exacta. Es decir, todos los dígitos del valor buscado y el encontrado deben ser iguales. Una búsqueda aproximada tiene cierta tolerancia. Verificamos la búsqueda con el primer estudiante. Replicamos la función en toda la columna. Realizamos el mismo proceso para la nota 2, 3 y 4.
Adicionalmente, calculamos el promedio de cada estudiante. La libreta de calificaciones no es legible, porque existen muchos errores por valores no encontrados. Corregimos todos los detalles. En primer lugar, mediante la función siError, imprimimos el valor 0 si el estudiante no tiene calificación. Seguidamente, cambiamos el formato a número con 2 decimales. Finalmente, resaltamos las celdas con calificación 0. Usamos formato condicional. Resaltar reglas de celdas es igual a. Las celdas con contenido 0 se resaltan en rojo. La función buscar h tiene la misma lógica que buscar v, con la diferencia que los valores a imprimir están por fila. Para nota 1, por ejemplo, el valor buscado es el ID, que está en la celda B57. La matriz de datos está en forma horizontal en las filas 50 a 54. El indicador de fila se cuenta de arriba hacia abajo. Para este caso es 2. Y la coincidencia exacta. Repetimos el proceso para nota 2, 3 y 4. Calculamos el promedio y presentamos todas las calificaciones en formato número con 2 decimales. Guarde los cambios en el mismo archivo. Si recibió la clase asincrónica, guarde el archivo en el buzón respectivo de la pestaña Tareas pendientes. Gracias por visitar esta clase. Adiós.